Mi nombre es Natalia Arevalo. A continuación se presentará el desarrollo histórico del concepto de integral. Hipócrates de Quíos fue matemático y geómetra. Buscaba la cuadratura de ciertas figuras curvilíneas llamadas. Eudotso fue astrónomo, filósofo y matemático. Creó el método de exhaustión para calcular áreas y volúmenes. También demostró que el volumen de una pirámide es la tercera parte de un prisma de su misma base y altura, y que el volumen de un cono es la tercera parte de un cilindro de misma base y altura. Arquímedes fue físico, astrónomo y matemático. Trató de perfeccionar el método de exhaustión, calculó el área de figuras curvilíneas por medio de la comparación de áreas conocidas y definió fórmulas para hallar los volúmenes y superficies de revolución. Johannes Kepler fue matemático y astrónomo. Creó el concepto de infinitesimales y calculó el área de un círculo y el volumen de sólidos de revolución usando el concepto de infinitesimales. Francesco Cavalieri fue matemático, calculó el área y volumen de objetos geométricos, resolvió el problema del cálculo de área bajo la curva usando teoría, desarrolló el método de los indivisibles para medir objetos geométricos. Fermat fue jurista y matemático. Estableció el valor exacto del área bajo la curva de una función exponencial en un intervalo dado. Proponía que a través de la inscripción y suscripción de rectángulos infinitamente pequeños era posible hallar el área de una curva. John Wallis fue matemático inglés. Propuso el método de inducción incompleta para hallar la cuadratura de curvas. Fue el primero en asignar un valor numérico a la cuadratura y no a partir de razones. Estableció las cuadraturas de funciones exponenciales. Isaac Barrow fue teólogo, profesor y matemático. Fue el primero en demostrar el carácter inverso de los problemas de tangentes y cuadraturas. Isaac Newton fue filósofo, físico y matemático. Continuó con los trabajos de Wallis tratando de hallar la cuadratura de una curva de forma general. Representaba el área bajo la curva como el espacio recorrido por un móvil, el cual se desplaza a una velocidad constante en un determinado tiempo. Descubrió el método de fluxiones, cálculo de derivadas, método inverso de fluxiones, cálculo integral y la relación entre cuadraturas y fluxiones. Fue filósofo, teólogo y matemático. Proponía para hallar el área de una figura establecer una serie de ordenadas separadas por segmentos de longitud determinada, donde la suma de las ordenadas sería una aproximación de la cuadratura y la diferencia entre dos ordenadas sucesivas era aproximadamente igual a la pendiente de la recta tangente. Logró implementar el método de integración por sustitución y propuso hacer uso del símbolo de integral que conocemos hoy en día para sustituir el símbolo ohm. Bernoulli fue médico y matemático. Fue el primero en usar el término integral en el año 1690. Agustín Cauchy fue matemático. Fue el primero en dar una definición analítica de la integral de una función continua. Gracias a sus trabajos, el análisis infinitesimal toma bases sólidas. Euler fue filósofo, físico y matemático. Concluyó que las integrales están estrechamente relacionadas con la representación en series de potencias. Trabajó en el teorema de integrales elípticas. Bernard Riemann fue matemático. Propuso el método de integración basado en los trabajos de Cauchy, estableciendo las denominadas sumas de Riemann. Taylor fue matemático británico. Concluyó una nueva rama de las matemáticas, el cálculo de las diferencias infinitas. Creó el método de integración por partes. Sylvestre Francois fue matemático francés. Se le atribuye la denominación de integración por partes. Henri-Léon Lebesgue fue matemático francés. Definió la integral de Lebesgue, que generalizaba la integral de Riemann extendiendo el concepto de área bajo la curva para funciones discontinuas. Fue matemático sueco. Introdujo y analizó una clase de ecuaciones integrales. Su análisis incluía la construcción de las determinantes de Fredón y la prueba del teorema de Fredón.